Dios les bendiga. Debemos de creer en el Evangelio de agua y el Espíritu y defender esta fe hasta el fin del mundo. Bueno, este estudio consiste en la verdadera fe, en quién debemos de ponerla, el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús es el Evangelio, Él es la justicia de Dios y debemos de poner la fe en el plan de Dios. Entonces hemos pasado algún tiempo hoy reflexionando acerca de la fe que Pablo nos enseñó. Hemos visto en el pasaje de las Escrituras de hoy que el apóstol Pablo solo predicó el Evangelio de agua y espíritu. Este Evangelio proclama el bautismo y la sangre de Jesús. El apóstol Pablo predicó la palabra de Dios basándose en este Evangelio del agua y el espíritu. Además, este Evangelio es la verdad de la salvación que Jesús nos ha dado personalmente. Jesús dijo que nadie puede ver el reino de Dios ni entrar en él si no ha nacido de nuevo por el agua y el espíritu. Juan 3:5. De esta manera, el Evangelio del agua y el espíritu, que es el Señor, nos ha enseñado en la palabra de Dios. ¿Cómo puede alguien decir que ha recibido la remisión de pecados sin creer en este genuino Evangelio del agua y el espíritu? Si pensamos que hay alrededor de 1.500 millones de cristianos en el mundo, más de 1.499 millones creen en Jesús sin entender el Evangelio de agua y espíritu. ¿Cómo estos cristianos confusos no creen en el Evangelio de agua y el espíritu? No han sido salvados de sus pecados. No estoy diciendo esto porque seamos muy selectivos, sino porque Dios ha decretado que solo puede entrar en su reino si se ha nacido del agua y del espíritu. Estos cristianos confusos también han estado han estado aplicando esta ley de salvación a los cristianos actuales. Solo cuando aplicamos la ley de salvación de manera concreta, podemos diferenciar a los que han sido salvados de los que se hacen llamar cristianos y utilizan el nombre del Señor al tiempo en que dicen creer en Jesús sin la verdadera fe. En el Evangelio de agua y el Espíritu, después de todo, el Señor mismo dijo, porque muchos son los llamados. Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22:14. Esto significa que aunque cualquier persona puede creer en Jesús, no todo el que utilice su nombre puede recibir la salvación. ¿En quién nos escogió Dios? Dios nos escogió en Jesucristo. ¿Cómo nos ha salvado Jesucristo de todos nuestros pecados? Nos ha salvado a través de su agua y su sangre. Es correcto decir que Jesús cargó con los pecados del mundo antes de su muerte en la cruz, cuando la oscuridad descendió y Jesús fue abandonado durante 3 horas. Tal y como el hombre de Costa Rica afirma que ocurrió, no es correcto. Si todavía no creen en el Evangelio de agua y el Espíritu, les pido que crean en este Evangelio. Ahora de todo corazón pueden disfrutar de la paz en este verdadero Evangelio solo si creen en él. Lo defienden y lo predican hasta el final, pase lo que pase. De hecho, aunque la mayoría de la gente no se da cuenta, este Evangelio nos ha dado la paz. ¿Cómo podríamos nosotros haber encontrado la paz en algún otro sitio? Por supuesto que no. Por el contrario, deben darse cuenta de que si ignoran este Evangelio, no lo guardan, no solo perderán su paz, sino que también serán malditos. Este Evangelio de agua, sangre y espíritu, hermanos, no es un Evangelio así inventado así por el hombre. Son palabras del Señor Jesús. Él dijo que para poder entrar al reino de Dios
verlo, necesitamos nacer de nuevo de agua y espíritu. Este es el Evangelio. Jesús decretó lo que Dios le dio, que así debe de ser, de nacer de agua y espíritu. El nuevo nacimiento consiste en la justicia de Dios, en el agua, la sangre y el espíritu. ¿Y qué es el agua, la sangre y el espíritu? El agua es el bautismo del Señor Jesús, es donde recibió todos los pecados del mundo. Así lo declaró Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al otro día lo declaró Juan el Bautista. Él, en ese momento, cuando Juan el Bautista le impone las manos, lo sumerge, le pasa los pecados de la humanidad, del mundo. Y esta es la justicia de Dios. En él caen todos nuestros pecados. Él recibe todos nuestros pecados. Y él, cargado de pecados, los lleva a la cruz, a la sangre de cruz, y con su muerte los remite, los redime y nos lleva a resurrección. Este es el Evangelio que nosotros debemos de poner nuestra fe y creer en él, porque este es el hecho y este es el plan de Dios que Dios diseñó. Nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Esta es la obediencia, creer en el plan de Dios y todo lo que Dios nos mandó, nos dijo por profetas, apóstoles y santos que ahora predican el Evangelio de la justicia de Dios. Nosotros debemos de poner nuestros oídos para que podamos tener esa fe, esa certeza de esta fe que es la que nos salva. Y poner los ojos en Jesús es poner en el hermoso plan del Evangelio de Dios, que nos ha dado un Evangelio que nos trae como regalo así la vida eterna. Este Evangelio no tiene nada que ver con la religiosidad, con las misas, los cultos que hace el hombre. Este plan de Dios lo dio Dios a toda la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, así lo dice en Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Dios. ¿Y cómo vamos a ser hechos hijos de Dios? Pues es a través del Evangelio de agua y espíritu, que es la justicia de Dios. Si nosotros predicamos este hecho, esta gran verdad, nosotros vamos a estar predicando el Evangelio completo, el Evangelio de la verdad, el Evangelio que predicaban los apóstoles. Si no creemos en el Evangelio de agua y el Espíritu, o si no lo guardamos hasta el final después de creer en él, moriremos para siempre. Por eso no debemos de dejar pasar que hay alguien en nuestra iglesia proclamando otra fe que no sea la fe en el Evangelio de agua y el Espíritu. Debemos hacer esto por el bien de todos nosotros, para que nadie muera. ¿Y por eso debemos defender nuestra fe verdadera hasta el final? Perderíamos la fe y moriríamos si permitiésemos que esta gente sin fe se quede en la iglesia y no reciba el verdadero Evangelio de Dios. ¿Qué ocurriría si alguien se levantase y dijese: el bautismo de Jesús no es tan importante, solo su muerte en la cruz nos ha salvado perfectamente? ¿No rompería esto nuestra fe? Por supuesto que sí. ¿Cómo sabemos todos, gracias a que Jesús fue bautizado, pudo derramar su sangre en la cruz? Así que ignoramos a la gente que dice tonterías porque no conoce el Evangelio de agua y el Espíritu. Muchas personas acabarán cayendo en la destrucción. Nosotros, cuando les predicamos así el bautismo del Señor Jesús, es importante,
predicamos la sangre en la cruz y la resurrección, estamos dentro del plan de Dios. Si nosotros predicamos nada más la pura sangre, nosotros estamos predicando una porción así del Evangelio, una parte nada más. Si nosotros predicamos nada más el Espíritu, estamos predicando una porción así de la palabra de Dios, del Evangelio. Pero si nosotros predicamos esto completo, que es el bautismo del Señor Jesús, la sangre, la cruz, la resurrección, estamos haciendo un recorrido por todo el plan de Dios, toda la propiciación. La redención consiste desde Juan el Bautista hasta la muerte de cruz. Entonces nosotros debemos de procurar ahora buscar el Evangelio, el verdadero, y pedírselo a Dios, decirle, Señor, ¿cuál es el verdadero Evangelio? Si es verdad que está hecho de agua, sangre y espíritu. Pero la Biblia nos confirma y nos da testimonio. Ahí en la primera carta del apóstol Juan, dice en el capítulo 5, versículo 8, dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra. Y se refiere al Evangelio. Dice el agua, la sangre y el espíritu. Y estos 3 son uno. Estos 3 concuerdan. Quiere decir que los 3 están en un paquete. Los tres deben de estar predicándose en el Evangelio. El agua, la sangre y el espíritu. El bautismo del Señor Jesús, la sangre en la cruz y la resurrección. Este Evangelio es la confirmación de nuestra fe, que nos redime y nos salva y nos deja con Dios así como hijos de Él, porque es lo que hace este Evangelio. Y es el propósito de Dios, es hacernos hijos de Él. Estamos predestinados, sí, había un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y esa es la predestinación de Dios. Estábamos predestinados para salvación por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta salvación fue eterna. Consiste desde el empiezo, la fundación del mundo, hasta donde termina. Y nosotros lo que estamos nosotros quitándonos de encima es el pecado del mundo, que consiste desde que nacimos hasta que morimos. Y esa es la humanidad. Esa es la humanidad, desde que nace hasta que muere, nace en el pecado del mundo. Pero por eso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya nos redimió, nos salvó, nos quitó este pecado del mundo y ahora somos libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces hemos conocido la verdad, hemos conocido el Evangelio de la verdad, que es la justicia de Dios. Este es el Evangelio que nosotros debemos de predicar siempre. No un Evangelio así a la mitad, o no un Evangelio así que prediquemos así de porciones. No, es un Evangelio completo. Dios, Él así lo hizo completo. Y el Señor Jesús, Él lo dio testimonio y lo recalcó en la cruz. Consumado es. Hermanos, el Señor les bendiga y volvemos con esos estudios del Evangelio, la justicia de Dios. Amén.